Económica del presidente Mauricio Macri, lo que conversaremos con Raúl Sor. Comienza de inmediato Última Mirada. Ni el TPP salva a Argentina, Felipe. Puede ser, ¿eh? Sí. A ver, sobre el TPP se han dicho montones de cosas, que es una cosa extraordinaria para el país, de que esto nos va a colocar en un eje extraordinario de desarrollo asociado a una serie de economías potentes, y también que esto es un candado, es un grillete que impide que la economía pueda prosperar a nuevos estadios, porque si es que se supera a sí misma, bueno, las empresas podrían generar juicios que significaran pérdidas o compromisos con ella. A ver, tú has estado a cargo de esta negociación desde casi el principio y por lo tanto me gustaría conocer cuál es tu impresión respecto de cuál era el fundamento del TPP-12 cuando estaba todavía Estados Unidos y qué ha cambiado desde ahí. Bueno, efectivamente el inicio, la génesis del TPP-12 tiene mucho que ver con un proyecto de integración para el Asia-Pacífico, fundamentalmente. El TPP-12 se origina en un acuerdo del cual Chile es parte, denominado P4, que se pone en vigencia a mediados de la década del 2000 entre Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile. Ese acuerdo, si bien con economías muy pequeñas en la región del Asia-Pacífico, tenía una vocación en términos de transformarse en una plataforma a partir de la cual poder construir ese anhelo, a un anhelo, de construir una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros de APEC. Ese acuerdo se materializó, entró en vigor, y es en la base de esa plataforma en la cual se comienzan a desarrollar las primeras conversaciones con otras economías, Estados Unidos, Australia, Perú, en una primera instancia, para ir conformando lo que posteriormente fue la negociación del TPP, a la cual se fueron añadiendo otros países y que ya tiene una forma ya concreta a partir de marzo del 2010, en donde parten estas negociaciones. Entonces, hay un proyecto de integración del Asia-Pacífico que yo diría está en la base de lo que fue este proyecto del TPP-12 y que concluye, ¿no es cierto?, el año 2015, a finales del 2015, esa negociación. ¿Y qué tipo de cosas generaban un beneficio sustancial para Chile respecto de participar en el TPP? Bueno, junto con este proyecto de integración del cual Chile, digamos, tiene una convicción muy genuina de que es... Perdona, déjame hacer quizá quiero expandir un poquitito en por qué te lo pregunto, porque probablemente nosotros tenemos relaciones bilaterales comerciales con montones de esos mismos países y por lo tanto, ¿qué añade el TPP respecto de las relaciones bilaterales comerciales que ya tenemos con esos países? Bueno, a ver, básicamente esto tiene que ver con el hecho, efectivamente, nosotros tenemos acuerdos comerciales con todos los miembros, tanto del TPP-12 como del TPP-11. Entonces surgía la pregunta, tal como señalas tú, bueno, ¿cuáles son los beneficios adicionales que para la economía chilena está generando el acuerdo? Y ahí yo diría que hay dos niveles de elementos que hay que tener a la vista. Hay elementos más concretos desde el punto de vista de lo que son, yo diría, las ganancias clásicas o tradicionales que generan un acuerdo comercial y que en el TPP-11 tienen que ver con nuevas oportunidades arancelarias que estamos generando para los productos de exportación de Chile en 5 mercados del TPP-11, en Japón, en Vietnam, en Malasia, en Canadá, en México. Junto con eso, mejores disciplinas en materia de lo que son las barreras no arancelarias, que son básicamente los elementos que más generan obstáculos o barreras para el ingreso de productos en los distintos mercados. Y junto con eso también beneficios en materia de comercio y servicios, que es un área muy importante de la economía y del comercio internacional en la actualidad, en materia de comercio electrónico. Eso, por ejemplo, por poner ejemplos de elementos concretos de avance en la definición de reglas también para el comercio internacional. Pero también había un nivel que tiene que ver con el hecho de ser parte de la construcción o del diseño de reglas para el comercio para el siglo XXI. Hay que considerar que el comercio ha evolucionado de manera sustantiva desde los años 90 hasta la fecha. En los años 90 discutíamos sobre aranceles, fundamentalmente sobre reglas de origen asociadas al arancel. Ahí se jugaba el partido, digamos, del libre comercio, de la integración comercial. Eso no tiene mucho que ver con la discusión que tenemos en el siglo XXI, en donde hay otros temas, en donde la economía
economía digital, por ejemplo, tiene un rol tan central, en donde el fenómeno de los encadenamientos productivos, es decir, el hecho de que los productos ya no se producen con materiales o insumos provenientes de un solo país, sino que se integran insumos o materiales provenientes de distintos países para la fabricación o la producción de un determinado bien, o el impacto que tiene el medio ambiente o la protección de los derechos laborales para efectos de mantener una cancha medianamente equilibrada en los intercambios comerciales que se producen entre los países. O sea, fenómenos que son nuevos, temas que son nuevos y temas que el TPP en su momento los tomaba, los hacía propios porque entendía que había que generar esas nuevas reglas que tenían que regular esos temas que eran propios del siglo XXI. Entonces, para Chile, volviendo a tu pregunta, habían beneficios y ventajas concretas, específicas, pero también estaba el ser parte de ese diseño de las reglas del comercio internacional del siglo XXI. Es bien interesante lo que tú planteas, mirándolo un poco con algunas cosas que han empezado a pasar a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Por ejemplo, lo que tú decías, y que la forma antigua, clásica, de establecer estas relaciones comerciales era básicamente sobre las políticas de aranceles y todo lo demás, y eso establecía, y después vino esta vorágine de tecnología digital que pasaba las fronteras y que eventualmente había que controlarla de otra manera. Pero una cosa interesante es que el presidente de Estados Unidos incorpora de nuevo la variable de aranceles como básica para... y omite todas las situaciones que tienen que ver con las multiintegraciones y todas las cosas y dice no, lo más principal es aplicar aranceles en la frontera a los productos que vienen y por lo tanto se retrotrae todo de alguna manera atrás. ¿Cómo eso puede afectar el TPP? Bueno, yo creo que, primero que nada, yo creo que lo que tú describes es muy correcto. Yo creo que el discurso del presidente Trump en materia comercial, yo creo que da un giro bastante brusco de lo que eran estas tendencias que se estaban generando en la discusión del comercio en los últimos años y en donde, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la existencia o no de superávit comercial hacían toda la diferencia desde el punto de vista de la manera como Estados Unidos quería relacionarse con un determinado socio comercial. En una visión, yo diría, bastante propia más bien del siglo XIX, del mercantilismo, digamos, más bien antiguo, pero que efectivamente ha tenido un rol tan importante y ha generado lo que estamos... Claro, con ese peso y esa dimensión económica que tiene, bueno, le daba pero un montón de beneficios. Exactamente. También la manera de negociar. Es claro que al presidente Trump no le gustan estos esquemas plurilaterales, ni menos el multilateralismo, le gusta la negociación bilateral, en donde efectivamente se juega con herramientas propias de una negociación, yo diría, dura, de fuerza, en donde efectivamente el esquema bilateral se aviene de una manera mucho más cómoda. Y yo creo que ahí también está en la base del retiro de Estados Unidos del TPP. Porque de alguna manera en esa crítica que el presidente Trump le da al acuerdo, al decir que es un acuerdo pésimo, que entrega un muy mal resultado para la economía de Estados Unidos, tiene que ver efectivamente con esta configuración plurilateral, en donde es claro que Estados Unidos en el TPP-12 concedió elementos muy importantes en esa negociación para poder llegar a un acuerdo. Hay que recordar que el presidente Obama invirtió políticamente un buen caudal político, valga la redundancia, para sacar adelante este proyecto. Y para hacerlo Estados Unidos tuvo que transar en un conjunto de temas que eran muy importantes para ellos y que fueron muy importantes para ellos durante el curso de la negociación. Y esos son los elementos que para Trump y para sus asesores más cercanos hacen que el acuerdo no sea positivo, no sea favorable y son la causa de que el presidente Trump retire a Estados Unidos del tratado. Una de las críticas que más se ha generado en contra del TPP ha sido todo esto de que este TPP le lleva, para ponerlo en términos coloquiales, le lleva simultáneamente una jurisdicción, una judicialización ad hoc. Es decir, si es que algún país siente que no se está cumpliendo aquello, se va a cortes específicas creadas por el mismo TPP para poder revisar y eventualmente zanjar esas situaciones. Estuvo acá, no sé si tuviste el programa, José Gabriel Palma, hablando justamente sobre esto y tenemos algunas cosas que dijo respecto en particular la crítica que él hacía a esta particular creación del TPP que eventualmente podía poner a países que estaban creciendo en una situación de menoscabo respecto a los que ya habían crecido más que otros. Escuchémoslo un poquitito y comentamos después. Perfecto.
nos quedamos todos parados en cuanto a política macroeconómica, política industrial, política comercial, política tipo cambio, política de interés, de medio ambiente, nos quedamos donde estamos. Y que otros países más avanzados como Australia, Nueva Zelanda y Canadá hacen otro tipo de cosas, ellos van a poder seguir haciéndolas porque el día antes de firmar ya la hacían. Nosotros, por no haberla hecho el día antes de firmar, no vamos a poder hacerla. Entonces a nosotros nos pueden llevar a estas cortes de fantasía por querer hacer cosas que otros miembros del tratado ya las hacen. Ya pasó una vez, no estoy hablando de cosas teóricas, ya pasó en un tratado similar al nuestro, cuya jurisprudencia se importó al TPP, o sea, una jurisprudencia relevante. Ya pasó Egipto, en los 3 años que tuvo democracia, sus únicos 3 años de democracia en la historia de Egipto, desde el primer... Desde los faraones para adelante. De los faraones para adelante, los únicos 3 años. Y ahí votaron golpe de Estado, un gobierno democráticamente elegido con 56% de la votación y nadie levantó un dedo. En fin, en esos 3 años subieron el salario mínimo. Una empresa multinacional francesa dijo, ¿sabe qué más? Lo subieron mucho. Llevó a Egipto a un tribunal idéntico al que vamos a tener nosotros y ese tribunal dijo, ¿sabe qué más? Usted lo subió demasiado y tiene que compensar a esta empresa y a todo el resto de las empresas que tuvieron que pagar el salario mínimo nuevo por el incremento del salario mínimo. A ver, ahí el economista José Gabriel Palma dice 2 cosas. Una, que es el caso de las Cortes y que básicamente lo que él postula como crítica es que se toma como una fotografía a la hora de la firma de tu estado económico y de desarrollo. Y por lo tanto, esa fotografía es la que vale y que si tú tratas de llegar a un estado mayor, eventualmente por tu propia lógica, eso eventualmente te podría llevar a una corte. Y lo segundo es del caso Egipto, que después, según yo revisé el caso de Egipto, parece que la Corte Suprema revirtió la situación en favor de la francesa y le dio la razón a Egipto, pero el efecto práctico tiene que ver con eso. Es efectivo que si es que tú firmas el TPP, de alguna manera se toma una fotografía al país y su estado de desarrollo y todo el crecimiento tiene que ser de alguna manera aprobado por las empresas multinacionales que participan, so pena de poder ser llevado a tribunales. Sí, a ver, yo de hecho estuve con el señor Palma en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en 2 ocasiones y me tocó, además me correspondió rebatir muchos de los elementos que tú acabas de señalar. Y efectivamente creo que una de las primeras cosas que mencionamos es el hecho de que muchas de las aseveraciones del señor Palma no tienen ningún asidero en el texto del tratado. O sea, hay un conjunto de aseveraciones que a la luz de las distintas disposiciones, fundamentalmente del capítulo de inversiones, porque él fundamentalmente dirige su crítica a ese capítulo, no tienen ningún correlato con lo que dicen los textos del capítulo de inversiones. Ahora, paso a tu pregunta, respecto a esta suerte de congelamiento regulatorio, por decirlo de alguna otra manera. O que alguna empresa o alguna cosa sienta que con tu salto... Te voy a poner un ejemplo, con que, no sé, se le ocurra al presidente Piñera, después de firmar este asunto, crear la Empresa Nacional del Litio. Y eso, de repente, no necesitas ir al Tribunal Constitucional, sino que tú digas, ay, para, ¿qué es esto de que tú saltas en una cosa? Mira, lo primero, Fernando, que hay que considerar que esto no es una creación del CPTPP. La existencia de mecanismos para resolver las disputas entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión, y que puedan ir estas disputas a un tribunal arbitral internacional, Chile ya lo tiene desde sus acuerdos bilaterales de inversión negociados en la década de los 90 y en tratados de libre comercio desde nuestro primer tratado de libre comercio suscrito con Canadá el año 96. En todos esos acuerdos y en todos los tratados de libre comercio en donde hay normas de inversión, Chile ha incluido un mecanismo de esta naturaleza para resolver las disputas que se generen, como digo, entre un inversionista extranjero y el Estado receptor de la inversión. Por lo tanto, el CPTPP no crea nada nuevo al respecto en esta materia. Respecto al tema del congelamiento regulatorio, el CPTPP es extremadamente claro, no solamente en el capítulo de inversiones, sino a lo largo de todo el tratado, en proteger, en preservar el derecho inalienable de los estados por regular, en cualquier ámbito de sus políticas públicas. E incluso da ejemplos específicos en algunas materias para resaltar la importancia de esos sectores, en materia de medio ambiente, en materia de salud pública, en cualquier otra materia, básicamente lo dice el tratado. Por lo tanto, el derecho a regular, la posibilidad de que el Estado
sin perjuicio de la existencia de estas disposiciones, de estos mecanismos, pueda adoptar reformas en el futuro en algún ámbito de su economía. Por ejemplo, se ha dicho que Chile no podría reformar su sistema de pensiones a propósito de las normas del CPTPP. Es totalmente falso. Es totalmente falso porque no hay ninguna disposición en el tratado que ate de manos al Estado para poder regular en esas materias. ¿Hay, Felipe, límites a eso? En cuanto a hasta qué tanto puede llegar el Estado. Claro, básicamente aquí hay que recordar que estos tratados se construyen sobre la base del principio de no discriminación. Es decir, esto sucede tanto en el comercio de bienes, en el comercio de servicios, en la inversión. Es decir, el hecho de que se le otorgan a los bienes, a los servicios, un tratamiento igual al que se le concede a los nacionales, a los bienes, a los servicios, a las inversiones. Por lo tanto, el principio de la no discriminación es un principio fundante. Pero es fundante no solo en el CPTPP, es fundamental en el sistema multilateral, en la OMC. Es fundamental en los acuerdos bilaterales que Chile ha venido suscribiendo, porque tiene que ver con la integración comercial. ¿Qué sería, por ejemplo, una reforma discriminatoria? A ver, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estatizas una empresa que tú consideras estratégica chilena, o sea, y que está en manos de una transnacional, ¿eso sería discriminatorio? Claro, lo que pasa es que ahí en esa figura estamos hablando de una situación de expropiación, que es una situación que está también contemplada en el capítulo de inversiones de este acuerdo, como en cualquier acuerdo de inversiones, y en donde fundamentalmente se recogen principios que nosotros ya tenemos consagrados en nuestra Constitución, es decir, hacerlo por un fin legítimo, pero además con un pago efectivo de una compensación. Eso es lo que está regulado en un acuerdo como este. Por lo tanto, cumpliendo esas reglas, tú no tendrías ningún límite para poder expropiar o estatizar a un determinado sector de la economía o a una determinada empresa que está operando en algún sector de la economía, dándose esos presupuestos. Pero, por ejemplo, si yo tratara de una manera discriminatoria a un determinado actor en un sector, imponiéndole alguna regulación básicamente a ese actor, a diferencia de la situación o las mismas reglas las reglas que se le aplican a actores nacionales que participan en un determinado mercado. Ahí se puede dar una situación discriminatoria, o se pudiera dar una situación discriminatoria en impedir el acceso de un inversionista extranjero a un determinado sector de la economía. Estoy inventándote cosas que se me ocurren. Si tú, por ejemplo, establecieras un royalty a determinadas cosas, ¿podría ser impugnado? No, porque básicamente tú impones ese tipo de esquema impositivo a todos los actores en un determinado sector y por lo tanto eso no es discriminatorio. Okay. Y de hecho nosotros hemos impuesto en el pasado alguna... Estoy pensando, no estaba firmado el TPP, pero teníamos acuerdos de inversiones ya, con actores, por ejemplo, en el sector minero, teníamos un TLC con Canadá, teníamos un TLC con Estados Unidos, con empresas que operan o algún acuerdo bilateral con algún país europeo, y eso no fue óbice esas normas para poder adoptar una medida royalty en la economía. Y lo mismo va a ocurrir en el futuro en el marco de si el CPTPP, por ejemplo, entra en vigor. Y el otro factor que siempre se discute cuando hay tratados de esta envergadura que tienen que ver con la economía, pero sobre todo con la economía que viene, que tiene que ver con, por ejemplo, patentes, inventos, cosas, que tú, y eso te hace a ti saltar, que un poco yo creo que lo que se refería a José Gabriel, te hace saltar de un cuadro de, qué sé yo, exportaciones de recursos naturales en su gran mayoría a un cuadro de creación de valor agregado sobre la base de competencias que establece. ¿Eso podría tener algún tipo de dificultad o no? No, para nada. De hecho es más, Fernando. Uno de los elementos beneficiosos para la economía chilena que tiene el CPTPP es este mecanismo que nosotros lo denominamos de acumulación de origen, es decir, la posibilidad de utilizar insumos o materiales de cualquiera de los países miembros del acuerdo para ser incorporados, procesados en la producción de un determinado bien en Chile y poder ser a su vez exportado a otro país del CPTPP. Nosotros creemos que un mecanismo de esa naturaleza, considerando que estamos hablando de un mercado de 11 países, 500 millones de habitantes,
Es muy probable que pueda permitir generar oportunidades de desarrollar exportaciones con mayor valor agregado, es decir, la posibilidad de esa incorporación de esos materiales de esos insumos o de esos insumos para la producción de bienes a terceros mercados con mayor valor, a nosotros nos parece que puede generar oportunidad en esa materia. Y por lo tanto podría ser un importante acicate para poder desarrollar una oferta exportable con un mayor valor. Déjame hacerte dos preguntas antes de terminar. Una, ¿puede un país retirarse del TPP cuando quiera o tiene compromisos de permanecer ahí por un determinado No, hay tiempo? normas de denuncia como en cualquier acuerdo internacional en que cualquier país soberanamente pudiera decidir una vez que ya, obviamente habiéndolo tenido en vigor, poder retirarse luego de la vigencia del tratado, como cualquier tratado internacional. Y por lo tanto, aplicando esas normas de denuncia, sería posible que cualquier país miembro del CPTPP pudiera retirarse. Y lo segundo es, ¿cuál es el estado de la discusión que entiendo parlamentaria que se está dando respecto de este TPP? Bueno, es claro que la discusión que se ha dado en el Congreso respecto a este tratado ha sido inédita desde el punto de vista de la historia de nuestros acuerdos comerciales. Efectivamente, creo que se ha generado un debate importante, intenso, tanto en la Cámara de Diputados, en donde tuvimos una tramitación bastante larga, pasamos por varias comisiones de la Cámara hasta su votación en el mes de abril pasado, y ahora en el Senado también, en donde estamos, el acuerdo todavía se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, hoy día cumplimos la 10ª sesión en la comisión, todavía probablemente quedan algunas sesiones más, y efectivamente eso da cuenta de el interés que ha generado la discusión en torno al tratado y ha generado también la necesidad de ir aclarando muchos de los elementos que se han venido tejiendo, que se han venido articulando en torno al tratado, respondiendo preguntas, respondiendo las dudas, en un ejercicio que a mí me parece que es saludable desde el punto de vista de generar un debate público en torno a un tratado que ha generado tanto interés. Y de hecho, desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que ha sido importante, ha sido útil despejar esas dudas, responder las preguntas y nosotros esperamos que ese proceso se complete de manera íntegra. Evidentemente esperamos que el acuerdo sea aprobado también por el Senado, pero que dé cuenta de esa discusión y de ese interés que ha despertado el tratado. Déjame hacerte una pregunta de qué sé yo, de neófito, digamos, en este tipo de cosas, pero ¿cómo se balancea o se equilibra aquello que tú negocias individualmente con otro país con lo que tú negocias con un grupo de países? Porque no necesariamente los intereses de la negociación bilateral tienen que coincidir con los intereses de una negociación multilateral. Bueno, esa es una pregunta bien, yo diría, bonita e interesante, Fernando, porque tiene que ver con las virtudes que se generaron a partir de la negociación del TPP-12. Evidentemente, en el marco del TPP-12, en donde tú tenías un actor tan importante como Estados Unidos, el hecho de poder ir generando alianzas o coaliciones entre países en torno a temas fue un fenómeno frecuente y muy importante incluso para Chile en la negociación. Te pongo, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, en materia de patentes farmacéuticas, en donde no solamente Chile había otros países que tenían posiciones muy duras, defensivas, muy claras, frente a propuestas muy ambiciosas de parte de Estados Unidos. Fueron esos frentes, esas coaliciones en torno a temas en donde Chile efectivamente pudo establecer alianzas las que permitieron ir resolviendo durante el curso de la negociación esas dificultades o esos temas complejos a partir de las propuestas puestas sobre la mesa por Estados Unidos. Y por lo tanto, en una negociación plurilateral, cuando tú tienes un actor importante como Estados Unidos, esa negociación colectiva juega de manera muy importante a favor de los que somos de alguna manera menores dentro de la negociación. Eso tiene toda la validez del mundo si es que Estados Unidos está dentro del tratado, sí. Pero si Estados Unidos se retiró del tratado, sí. Ellos pueden aplicar su criterio de patentes comerciales como le dé. Claro, bueno, ahí básicamente lo que sucede una vez que se retira Estados Unidos de la mesa y quedamos los 11, yo diría que ahí primó un elemento de política pragmático tremendo, que fue el decir,
tenemos este tratado en el cual hemos invertido muchísimo tiempo, muchísimos recursos, que nos parece que es un tratado muy importante, y además en un momento en el que ya se empiezan a levantar elementos de incertidumbre, proteccionismo en el comercio internacional, y por lo tanto, al parecer vale la pena rescatar este proyecto de integración. Y por lo tanto, lo que dicen los 11 países, con el liderazgo muy importante de Chile en ese momento, en una reunión que hubo en Viña del Mar el año 2017, decir, nosotros tenemos que rescatar este contenido, tenemos que actuar de manera rápida para darle la señal no solamente a Estados Unidos, sino al mundo, de que es importante comprometernos con la integración comercial, y por lo tanto, tomemos esto. Claro, tendremos que reconfigurar el balance porque nos falta un actor muy importante de los 12. Tenemos que reconfigurarlo, pero no podemos perder mucho tiempo. Tenemos que avanzar porque este es un tratado muy, muy fundamental para cada uno de nosotros. Ahí tú dijiste una frase que me parece extraordinariamente interesante, Felipe, que tiene que ver con que hay determinados criterios, dijiste más o menos, que han impulsado una suerte de estándar actual de evitar los tratados multilaterales y volver de alguna manera a recluirse en lo propio. La lógica de Trump con hacer Estados Unidos grande de nuevo, pero solo. La lógica de aplicarle aranceles comerciales brutales en una guerra comercial con China, o de hacer lo mismo con India, o de hacerlo con México. O la lógica del Brexit, que de alguna manera está vinculado a eso. O la lógica del Brexit. ¿Qué tanto eso te puede chorrear? Porque no estamos hablando de países chicos, estamos hablando de países muy grandes, y particularmente Estados Unidos, que tiene una influencia enorme sobre la región. ¿Qué tanto eso puede, de alguna manera, así como en algún momento, me acuerdo, se discutió mucho si Pompeo le había sugerido o no al presidente Piñera que no visitara Huawei cuando fue a China, ¿qué tanto pueden empezar a mandarte señales cada vez más crecientes, dado la dependencia que uno tiene, de que hay que seguir la lógica de rascarse con sus uñas más que de ir a buscarlo? Bueno, eso es muy preocupante, Fernando, porque para una economía como la chilena, que está tan integrada al mundo, pequeña al mismo tiempo, el haber descansado durante tanto tiempo en la construcción de un sistema de reglas comerciales internacionales que nos permitieran generar cierta estabilidad, cierta certeza, cierta predictibilidad para nuestros flujos comerciales, para nuestros operadores comerciales, es vital, es de la esencia, y por eso que Chile ha apostado tradicionalmente tan fuertemente al multilateralismo, a la OMC, a la negociación de acuerdos al mismo tiempo, pero en lo fundamental a la generación de reglas jurídicas en materia de comercio. Y cuando sucede... En casi todo, porque el pacto de Escazú se retiró o no firmado. No, yo me estoy refiriendo al tema, a la parte comercial fundamentalmente. Entonces, claro, cuando vemos estas manifestaciones de parte de los grandes, aquellos que no necesitan el sistema, no necesitan las reglas, al final del día, porque ellos tienen la capacidad, tienen la dimensión para imponer sus propias condiciones. Entonces, eso es muy preocupante para economías como la nuestra. Hace poco, con ocasión ahora de la reunión de ministros de comercio de APEC, en donde tuvimos a los ministros de comercio de Nueva Zelanda, de Singapur, de países muy similares a Chile y además con una vocación muy fuerte por el libre comercio, las preocupaciones son las mismas, porque al final del día los que van a resultar más perjudicados con esta situación vamos a ser nosotros, los que de alguna manera necesitamos de una manera mucho más vital la existencia de esas reglas que nos permitan darle, como te digo, estabilidad y predictibilidad a nuestras operaciones comerciales. Por último, contando los votos que hay, ¿qué crees tú? Si se votara mañana, ¿qué crees tú que pasaría? Bueno, yo soy de naturaleza muy optimista. Yo creo que el acuerdo se va a aprobar en el Senado. Nosotros confiamos de que esta política de Estado que Chile ha desarrollado los últimos 30 años, que ha sido tan beneficiosa para la economía nacional, tan beneficiosa para la generación de empleo en Chile, va a continuar desarrollándose, porque el CPTPP es un eslabón en esa política, un eslabón importante por los elementos a los cuales yo aludía hace un rato atrás, y por esos elementos yo confío de que esa política, como digo, que ha sido tan importante para la economía de Chile, va a concretarse nuevamente en la ratificación, en este caso, de un tratado que es tan importante para nuestro país.
Felipe Lopendía, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Volvemos en un ratito. Break Inmobiliario.